¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro tutorial de After Effects. En este caso vamos a hacer animaciones de gráficos, unos logotipos que me descargué desde el internet. Entonces, comencemos. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Paso número 1, importar los archivos. File, import, multiple files. Se abre nuestro panel en la computadora. Todos vienen como .psd, los selecciono todos y los vamos a importar como Composition Retain Layer Sizes. Hay que cambiar esa opción a la hora de importar. Bueno, aquí le di import otra vez. Entonces tenemos nuestras composiciones y los bins con el contenido. Cada composición le corresponde un bin. Tienes 5 ejercicios y tienes 5 bins. En cada uno de ellos va a estar el contenido en cuanto a layers separadas. Todos estos layers era lo que se vio en el pequeño timelapse que apareció al principio del video. De todos los elementos ya separados. Hay algunos ejercicios que tienen más layers, otros que tienen menos. Este es creo que el más extenso con 10 layers. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el ejercicio 1. Bueno, antes de empezar siempre sería bueno hacer una pequeña preorganización. Entonces voy a poner un bin que se llama PSD, PSD Files, y ahí voy a guardar todo este contenido. Pum. Esto es importante tener en cuenta siempre la organización de los archivos. Voy a hacer otro en donde vamos a estar trabajando nuestras composiciones, comps, ejercicios y PSD files abajo. Entonces con este bin seleccionado abro una nueva composición. Vamos a ponerle ejercicio 01 para el principio del nombre. Tal vez podemos estructurar a lo mejor logo, guión medio, ejercicio 01. El preset, bueno, yo tenía estos presets seleccionados por lo que había estado trabajando antes, pero el preset, recordemos que este es el que hemos trabajado para hacer que nuestra computadora, el performance de la computadora sea mejor, porque es lo más pequeño del HD, y pues si copian los demás parámetros, en su computadora pueden ir trabajando a la par. La duración en este caso la voy a cambiar a 5 segundos solamente, el background color se queda igual y bueno, ahí está el setup. Todos los 5 ejercicios van a ser con los mismos settings para la composición. Después abro mi primera composición de ejercicio donde está contenido este layer, le voy a dar comando C o copy, edit copy y después regreso en mi tab. Voy a poner fit para que vea todo el canvas completo. Edit edit paste. Ahí aparece en una esquina. Entonces, bueno, lo quiero centrar. Quiero que quede justo en el centro del canvas. Entonces, lo puedo hacer a partir de mover la posición. Si quieren, sigan un poquito el tutorial. No lo vayan a intentar ustedes. Es nada más una pequeña explicación. Ahorita ya lo pueden hacer. Lo puedo traer así o utilizando esta opción del Title Action Save. O lo otro es que es mucho más sencillo que hacer esto porque aquí estamos calculando. Lo otro es desplegar todas las opciones. En Transform hay un botón que dice Reset y Reset nos va a ubicar justo en el centro a partir del anchor point de esa figura. No con todos los layers funciona, pero en este caso como es un solo layer, no con todos los ejercicios va a funcionar, pero como este caso es un solo layer, Reset nos va a ayudar a centrar nuestro objeto. Ahora sí podemos continuar. Voy a hacer un sólido, New Solid, con este menú. Le voy a poner Background, me aseguro que sea el tamaño de la composición y le voy a dar un tono blanco. Va a ser un background nada más. No va a ser un blanco totalmente puro, va a estar un poquito más abajo.
en la gráfica. Y después cambio el orden de los layers para asegurarme que mi gráfico quede arriba. Entonces voy a empezar la animación. Esta animación va a ser muy sencilla. Va a ser un keyframe para Position, Rotation, con la P y la R. Ubico rápidamente esos dos controladores. Después me muevo en el timeline a los 2 segundos más o menos y pongo otros keyframes, o en este caso voy a aprovechar estos que ya creé, los selecciono juntos y los muevo hacia esos 2 segundos. Y ahora me regreso al primer frame eh, y pues empiezo a cambiar la posición y un poco la rotación. Digo, no puedo ver, entonces cambio el tamaño y lo cambio al 25%. Ahora sí puedo visualizar qué tanto estoy rotando la, la figura para hacer la animación. Entonces lo previsualizo así nada más con el mouse. Entonces quiero que en medio haga como que cambie de dirección este paraguas, esta sombrilla que cae. Entonces, digamos que puedo poner un keyframe en medio, sin embargo, hay otra manera de hacerlo. Voy a borrar el keyframe y voy a utilizar y aprovecharme del Graph Editor. Normalmente puedes animar a partir de los keyframes de esta manera, pero bueno, en este caso selecciono los keyframes, con clic derecho saco este menú y voy a activar la opción que se llama Easy Ease. ¡Pum! Ahí está. Eso me permite que posteriormente a la hora de entrar al Graph Editor pueda tener ya las curvas listas para empezar a editar. Voy a poner aquí en Fit en la pantalla para ver cuál es la animación. Digamos que si se quieren quedar con esa animación, pues ya tienen, eh, ahí ya está sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a seleccionar los keyframes nada más de posición, solo position. Vamos al Graph Editor y movemos en la curva más o menos algo parecido a esto. Ustedes pueden explorar y pueden cambiar la lógica. Yo lo voy a ir haciendo durante este tutorial un par de veces, entonces esto no es completamente definitivo. Sin embargo, creo que para posición me gusta cómo se siente el movimiento. Y ahora vamos a la rotación. La curva es distinta. Y por ejemplo, en este caso puedo irme hacia abajo en la gráfica. Si se dan cuenta, los números son positivos hacia arriba, del 0 hacia arriba son positivos, del 0 hacia abajo negativos, y esto me permite hacer algunos trucos sin necesidad de poner tantos keyframes. Vean, ese es el 0, 0 hacia arriba positivo y 0 hacia abajo negativo. Entonces veamos cómo esta curva puede afectar la manera en la que el objeto va a reaccionar dependiendo de cómo estemos trabajando con esta curva. Entonces entran estos procesos ya experimentales, sin embargo, pues se convierte en un juego, ¿no? O sea, qué tanto podemos mover y manipular los objetos a partir de las curvas con el Graph Editor y con solo 2 keyframes. Entonces es bastante interesante en este caso cómo pues el nivel de experimentación que nos da y los resultados para hacer motion graphics, ¿no? Entonces con solo 2 keyframes ahora tienes un rato para estar visualizando cuál es la estructura que quieres lograr, ¿no? Podemos irnos a la inversa, poner las líneas y los controladores de manera al revés de como lo tenemos y pues ver el resultado. Entonces aquí para el primer ejercicio pues ustedes procuren investigar y averiguarle ahí y dedicar unos minutitos nada más a visualizar qué es lo que sucede con esta curva a partir de la relación que existe en cómo está expresado esto. Y pues esto ya es al gusto, ¿no? O sea, va a depender muchísimo del taste y del resultado que quisiéramos lograr. Se me hace que esto para mí me parece correcto, entonces por aquí voy a detener la edición de este primer ejercicio. Es importante tomar en cuenta algunos detalles adicionales a la hora de estar editando, sobre todo gráficos. Por ejemplo, el motion blur, esta casilla
que la podemos activar y después activar también esto a su vez. Tienen que estar activos esos dos botones para que podamos identificar que a la hora de que existe movimiento en un gráfico, existe algo que emula un poco la manera en la que lo veríamos si esto estuviera en la vida real, no en el mundo virtual. Pues digo, va a haber algunos de los ejercicios que el Motion Blur nos va a ayudar un poco más. En este caso es un pequeño acentito. Otra consideración es que, por ejemplo, el material con el que estamos trabajando es muy pequeño, le podemos subir la escala, sin embargo, recuerden que cuando trabajas con gráficos, sobre todo este tipo de gráficos que ya son, ya la escala está determinada, no vienen curvas, se le vas a agredir mucho la calidad. Veamos esto al 100% y vean la calidad baja. Si lo ponemos a su 100%, ahí ya no se nota tan pixeleado, como dicen, ¿no? Ya no se pixelea y pues hay que tratar de conservar y pensar en que la calidad tiene que ver con desde dónde sea la fuente de nuestros elementos gráficos. Entonces, procuremos a la hora de utilizar o de pedir, solicitar gráficos a un diseñador, saber las resoluciones para que en este caso, por ejemplo, el icono es muy pequeñito, y pues es lo más que podemos hacer por él, ¿no? No podemos escalarlo más. Seguimos. Vamos con el otro ejercicio, el ejercicio 2, logo ejercicio 2. Tenemos los mismos settings, 5 segundos de duración. Lo guardamos en nuestra carpeta de composición. Voy a cerrar estos tabs para quedarnos nada más con nuestro siguiente ejercicio. Ahora tenemos más layers, no nada más uno. Entonces selecciono desde arriba hasta abajo con Shift, Edit, perdón, era Edit, Copy, Comando C, me voy al tab en donde está mi composición con el tamaño adecuado, Paste, ¡pum! Ahí está. Ahora hay que notar que en este caso nuestros elementos gráficos no corresponden con el tamaño del canvas. Entonces, si yo voy poniendo reset, así como vimos en el ejercicio pasado, lo que va a suceder es que todos se van a desorganizar. Entonces necesitamos, a ver, comando Z, comando Z, comando Z, muy bien, undo. Los organizamos de la siguiente manera. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Parent. Entonces, para emparentarlos, seleccionamos todo el grupo menos el de arriba. Y con esta herramienta de lazo, que es el Parent and Link, lo que vamos a hacer es unirlos a ese layer de hasta arriba. Si no les aparece estas opciones, den clic en esta parte de la pantalla, en ese espacio, y ahí van a estar unos menús que pueden ocultar o activar, ¿no? Por ejemplo, para activar doy clic en esta parte y lo puedo ocultar o lo puedo volver a mostrar dentro de la barra de herramientas del timeline. Entonces, para desactivarlos, das clic aquí con todos seleccionados o uno por uno si quieres y ya los deseleccionas. Entonces, en este caso necesitamos emparentarlos precisamente para poder acomodarlos. Entonces, bueno, otra manera de hacerlo sería, y que en este caso va a ser más conveniente, es con un objeto nulo o un null object. Este objeto lo sacas en este menú y bueno, aquí aparece, es en realidad un elemento que nada más y nada menos nos va a dar referencia y nos va a ayudar para este tipo de operaciones. En este caso seleccionamos todos los elementos como tal. Bueno, antes de emparentar, voy a acomodar primero el objeto nulo en el centro de la figura con la P para sacar las opciones de position. Aquí si estoy calculando, no estoy haciendo tal vez una medida totalmente exacta, entonces habrá un margen de error de algunos píxeles. Y bueno, selecciono todos los layers y los emparento con esta herramienta al objeto nulo. Solamente hay que drag and dropear, jalar y soltar sobre el layer del objeto nulo. Y ahora sí, le doy reset y automáticamente los ubica en el centro. Y como están emparentados, pues el objeto la ayuda
a que todas las proporciones que le podamos editar a este null object pues, digo, de manera grupal surtan efecto en los demás. Entonces en este caso me va a ayudar para colocarlo aquí y listo, lo borro para que no me estorbe después. Entonces ya tenemos nuestra figura lista para comenzar a editar. Entonces todos los layers son distintos, están segmentados y pues bueno, la manera de empezar a trabajar sería ubicar, por decir el amarillo. Voy a dar una opción de visualizar al 100% y después me voy a mover. Es fácil equivocarse, por ejemplo, en este caso tengo seleccionado el amarillo y pareciera que el anchor point, porque es el que voy a mover, con esta herramienta voy a mover el anchor point, pareciera que está ubicado en el color verde. Entonces tengo que tener conciencia de que estoy trabajando sobre el layer correcto. Entonces con esta parte del timeline, layer name y source name, me puede dar una indicación más clara de cuál layer es el que corresponde. En este caso es el amarillo. Sin embargo, el anchor point pues está posicionado en otro sitio, ¿no? Entonces, pensando en que estoy trabajando con el layer correcto, lo voy a tratar de poner sobre el layer amarillo, pero en la esquina. Entonces, sin confundirme, ahora sigue el verde. Me muevo con la manita para cambiar de posición y poderlo ver un poco más con precisión en el canvas. Y todos los anchor points de todas las figuras las voy a mover una por una. Por ejemplo, para regresar a la manita pueden utilizar la barra espaciadora. La barra espaciadora me permite, si sostengo la barra espaciadora, me permite manipular así el canvas y no perder la selección de la herramienta con la que estoy trabajando. Entonces esto es ir practicando poco a poco con todos los layers, cómo puedes manipular el canvas y después pues la herramienta con la que estás trabajando, ¿no? Entonces seleccionas tu layer, mueves el anchor point con esta herramienta a ese punto en especial, porque de eso se trata la animación. Esto me va a ayudar a hacer la animación como tal. Recordemos que ya hemos hecho ejercicios antes en el canal, entonces bueno, el anchor point para eso sirve, eso nos permite hacer. Entonces ya que está posicionado el anchor point, ahora selecciono todos, le pico la letra, bueno, con el cursor normal, pico la letra R de rotation y de manera, bueno, con todos seleccionados vamos a rotar para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces esa es más o menos la posibilidad que tengo con el anchor point ubicado en determinado punto. Por ejemplo, ponemos un keyframe ahí al principio del timeline y me voy 12 cuadros hacia enfrente. Ahora le escribo 0 para hacer una animación que tenga que ver con la rotación en grados de ciento y tantos grados a 0, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que por aquí podríamos empezar a considerar tener un poco más a detalle las animaciones. Es en donde empiezas a trabajar con el patrón de movimiento que puede existir entre cada uno de estos layers. Si cambias la duración o en este caso la forma en cómo van apareciendo, el momento en el que aparecen más bien, entonces ahí tenemos un pequeño patrón de movimiento y una animacioncita que poco a poco se va articulando. Bueno, me voy a regresar unos cuantos pasos atrás porque quiero editarle todavía más cosas. Entonces necesito devolver todos estos layers a donde estaba. Le puedo poner comando Z o puedo picar el shortcut que es la tecla del corchete que abre. Hay una tecla para corchete que abre, corchete que cierra y esas las tengo activadas para que funcionen como el shortcut para traer los layers a un punto, en este caso en el timeline. Entonces ustedes pueden ubicar este menú y
ya teniendo acceso a él, buscan más o menos la opción. Yo ya sé más o menos de qué se trata. Es inPoint, más bien sería set inPoint. Ahí está, miren. Set layer inPoint at current time. Y aparece la tecla del corchete que abre y set layer out point en el corchete que cierra, ¿no? Entonces yo puedo cambiar, por ejemplo, le quito el shortcut, vuelvo a teclear la opción y si quiero cambiar a otra tecla en el teclado para hacer el shortcut, pues lo cambio, sin embargo, pues esa va a funcionar muy bien. Entonces también puedo agarrar el texto y aventárselo a una tecla y con eso activarla. Es importante dar OK después. Y con esto, por ejemplo, si estás en este punto del timeline y quieres que los layers empiecen ahí, nada más tienes que poner tu cursor y después teclear el corchete que abre, la tecla del corchete que abre y ya con eso tienes más movilidad. Entonces esto funciona mucho, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es para todos activar la función de, de Graph Editor. Son los mismos grados, entonces voy a borrar todos los otros keyframes. Y por ejemplo aquí pongo Easy Ease en este set de keyframes. Y voy a cambiar la curva, dibujar una curva más pronunciada al final para que parezca como que la figura va frenando un poco. Entonces ahí nada más vamos a ver con esta función para verla solita. Vamos a previsualizar y ahí está. Entonces, como en este caso quiero que todas se muevan igual que esta que estoy editando, entonces sí es importante destinar un poco de tiempo para que el movimiento nos agrade, ¿no? Entonces podemos trabajar aquí sobre la curva, así como lo hicimos en el ejercicio pasado. Visualizar y explorar distintos setups de esta curva, ver cuál funciona mejor y customizar lo más que se pueda el gráfico. Aquí es en donde uno se lleva mucho tiempo, donde los tutoriales se hacen extensos, pero lo que quiero mostrarles es pues todas las cualidades que puede tener esto, ¿no? Y no que lo sigan al pie de la letra, pero que sí tengan la posibilidad de explorarlo y eventualmente tomar una decisión de acuerdo al manejo de la herramienta, ¿no? Y que sea parte de este proceso creativo y que no sea más bien como así se tiene que hacer y listo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos keyframes los puedo copiar, comando C, lo posiciono al inicio, ahora comando V, comando V, comando V, comando V, visualizo para poder visualizarlos todos, se me olvidó uno, ahorita se lo pongo, se me olvidó este, los puedo borrar los que están, detente, los borro, ahora comando V y ahí la tenemos. Entonces este paso nos hacía falta como para darle un poco más de personalidad al movimiento y tan tan. Ahora sí vamos a movilizar cada 4 cuadros con Shift. Hacemos este patrón de movimiento con Shift. Shift nunca lo dejes de presionar para que todos se muevan en grupo. Hacer este patrón lo desarrollamos ya en un tutorial pasado. Es lo mismo. Y este es más o menos el resultado. Se ve bastante bien. Vamos a continuar. Ahora lo que quiero es que se encapsule todo esto en un círculo y no ver nada más alrededor para que esto sea lo más semejante posible a la apertura o cierre de un diafragma, más o menos. Entonces
utilizo esta herramienta de Precompose con todos los layers seleccionados, Layer Precompose, y aquí escribimos círculo de colores, círculo colores. Es importante tener esa casilla y esta casilla seleccionada. Damos OK y vamos a notar que aparece otra composición previa. Sería importante aquí mencionar que para seguir nuestro orden y organización vamos a hacer un bin que diga Precomps y ahí guardamos esa composición previa para separarla de nuestros ejercicios y también separarla de nuestro material. Perfecto. Entonces, ahora lo que sigue es editar las características y settings de esta precomposición, para lo cual, pues bueno, vamos a analizar de qué se trata. El círculo de colores lo que nos desarrolla bueno, aquí les muestro la diferencia que existe entre estos tabs para que puedas viajar en los tabs y no te confundas y sepas qué estás viendo en cada cosa. Entonces este tab es el de la precomposición y identifiquen cómo incluso cambió la duración a partir de que hicimos este patrón de movimiento. Entonces todos los cuadros o el tiempo que se agregó a partir de mover y hacer el patrón de movimiento con la duración de los layers hace que cambie este, este tiempo, ¿no? Ahora me voy a Composition Settings, y voy a modificar esto para que el tamaño sea de 720 píxeles, que es actualmente por 1280. Quiero que la medida del ancho sea igual que la medida de alto para hacerlo cuadrado. Es importante para el tutorial y el resultado que esta composición sea cuadrada. Bueno, vemos cómo el wireframe de nuestra composición, volviendo al layer del ejercicio, es cuadrado. Ahora con la herramienta de la máscara, seleccionamos la herramienta del elipse, damos doble clic y como nuestro canvas, o en este caso la precomposición es cuadrada, nos va a aparecer una máscara completamente redonda a partir de la herramienta que seleccionamos y nos acercamos un poco más al resultado que quisiera. La expansión de la máscara es la única opción que vamos a mover. Fíjense, si cambio la expansión hacia números negativos, poco a poco se va haciendo un círculo más pequeño, entonces lo voy a poner casi al borde del círculo que ya de por sí forman los elementos gráficos, y con eso logro el efecto que quiero o que estoy buscando de una especie de diafragma fotográfico. Todavía un diafragma fotográfico tendría que cerrar un poco más, pero bueno, es un logotipo bajado de internet y de colores. Entonces ahí está. Lo puedo previsualizar y vamos a hacerle un background. Hacemos un nuevo sólido, le ponemos BKG para tener un poco de orden. Aseguramos que es del tamaño de la composición. Lo ponemos en orden de layers abajo de donde está nuestro gráfico y ahí está. Muy bien. Ahora nada más para separarlo un poquitín del background, podemos cambiar la escala, hacer una pequeña animación. Voy a poner un keyframe al inicio, después un keyframe al final, 85%. Siempre es mejor hacer la figura, cambiar la escala, modificar la escala en valores que sean menores a su 100%. Con los dos keyframes seleccionados, utilizo el Easy Ease para darle un poquito más de suavidad al movimiento. Y ahí está. Entonces dejemos que se renderice. Esa es a tiempo real la animación. Y bueno, ahí está nuestro diseño, nuestras capas interactuando con la máscara. Este Title Action Safe lo podemos quitar pues nada más para que no estorbe en la pantalla y no tengamos tantos elementos y podamos ver nuestros gráficos tal como deberían de ser. Bueno, voy a poner un efecto en Effect, Perspective y después un Drop Shadow
vamos a utilizar la herramienta de Radial Shadow, mejor, Radial Shadow, clic. Entonces este plugin y cualquier otro plugin a la hora de utilizarlos o de activarlos nos van a mostrar esta pantalla de Effect Controls y voy a cambiar los settings un poquito así más o menos como está, como lo están viendo en la pantalla. En realidad esto ya pues es también a nivel de experimentación, pues cada uno puede empezar a determinar qué tanto le parece correcto, ¿no? En este caso es nada más para separarlo poquitín del background. Si ves y juegas con los parámetros, pues te van a dar resultados. El problema tal vez es con este plugin y con el tipo de precomposición que tenemos, es que si lo separamos mucho, se va a salir de los límites que tiene la precomposición, entonces hay que cuidar nada más eso para que no se vea un poco antinatural. Entonces en este caso nos funciona estos parámetros. Ahí está. Listo, un pequeño radial shadow. Previsualizamos. Muchos previews en este video, son 5 tutoriales, bueno, 5 ejercicios dentro de un mismo tutorial, entonces este RAM preview hay que tenerle paciencia. Y pues bueno, le voy a activar el motion blur. Si me voy al tab anterior y lo vuelvo a previsualizar, ahí me da un poco de blur a la hora de que se mueve cada uno de estos layercitos de colores. Entonces, les reitero la paciencia a la hora de hacer los previews. Por ejemplo, en este caso mi resolución está en full resolution, entonces eso tal vez haga un poco más lento la manera en la que va a previsualizar. Lo puedo cambiar, pero pues no me daría exactamente o bueno, la mejor calidad posible, ¿no? Y yo a veces quisiera ver todo cómo está funcionando los colores y las formas en la mejor calidad, entonces por eso lo mantengo siempre en full resolution. Le voy a activar por si las moscas aquí también el RAM preview y perdón, el motion blur, y ahí está un poco más definido, casi no lo noté la primera vez. Entonces puse motion blur en la precomposición, círculo de colores, y puse motion blur también aquí en este layer, ¿no? Entonces ahí está, ya tenemos la animación con algunos detalles. Podemos seguir detallando si es necesario y pues conocer más técnicas para animar. Recuerden, en este caso Anchor Point nos ayudó muchísimo. Vamos a hacer el nuevo ejercicio, ¿cómo era? Logo. Y un medio, ejercicio 03. Entonces cambiamos estos parámetros porque hicimos una composición y alteramos la medida y regresamos a nuestro preset. Entonces igual 10 segundos, perdón, 5 segundos, 0 cuadros de duración. Muy bien, ejercicio 3, ¿de qué se trata? Vámonos a revisar. Bueno, aquí el progreso, tenemos nada más como para identificar que todos están durando igual y tenemos más o menos lo mismo en cada ejercicio. Ejercicio 3, tenemos este diseño interesante, muy colorido. Seleccionamos todos los layers, comando copy, bueno, comando C, y después comando V, o aquí en el menú de edit, paste, comando V. Y bueno, ahí están. Necesitamos posicionarlos en el centro. Por ejemplo, otra manera de hacerlo es cuando tienes todos seleccionados y tú nada más mueves el cursor, ¡pum! Ahí está. No hubo objeto nulo, no hubo parent, simple y sencillamente fue arrastrarlos en el canvas. Obviamente todos seleccionados, procurando que todos estén seleccionados, en lugar de emparentar a uno solo. Ahora, si quiero cambiar el tamaño, porque se me hace un poco grande, aquí sí tengo que emparentarlos a uno de los layers y cambio la escala. Bien,
la posición voy a aprovechar que ya están emparentados, también la posición la modificamos y bueno, ya tenemos listo esto. Ahora hay que quitar el parent, importante antes de comenzar a animar. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este logotipo? Identificamos que tienen varias plecas y cada pleca está separada previamente en Photoshop. Eso es muy bueno. Eh, por ejemplo, con este botón ubicamos y visualizamos nada más en el canvas esta plequita. Lo voy a poner el canvas al 100%. Con la barra espaciadora me muevo y vamos a trabajar un efecto similar al que hicimos en el tutorial del texto, el efecto del stroke. Entonces, recordemos utilizar la pluma y asegurarnos que estamos trabajando sobre el layer que está seleccionado y trazamos un pequeño path, un caminito a partir de los nodos y las curvas. Lo podemos editar cuantas veces sea necesario, nada más tratar de identificar qué pasa por dentro del objeto. Muy bien. Algunos odiaron esta técnica, pero es bastante útil. Generate Stroke. Entonces cambiamos el brush size hasta encapsular o más bien eclipsar todo el elemento gráfico. Posteriormente cambiamos, hay que asegurarte de esto, por si no quedó claro. Hay que cambiar Paint Style, cambiarlo a Reveal Original Image. Está en este menú, importante. Cambiamos esto. Los pasos los puedes hacer al revés, pero digo. Y después animamos desde el inicio de el timeline, en el segundo 0 con 0 cuadros, el end. Ponemos un keyframe en 0% y después a los 12 cuadros, 15, 16, no sé, ahí dependerá de ustedes. Al segundo 1 es en donde vamos a mover el end. Para ver los keyframes picamos la letra U con el layer seleccionado. Con la letra U, recuerden, es la que nos permite dejar ver o ocultar los keyframes que hayamos hecho para cada layer. Entonces, muy bien, vamos a previsualizar esto. Ahí está, Stroke. Es uno de los efectos o técnicas más recurrentes para animar. Le podemos agregar un motion blur. Si queremos darle este acento, como ya lo hicimos con otros gráficos, lo previsualizamos. Yo en realidad creo que no es tan necesario y a veces te genera mucha más necesidad de render. Entonces, bueno, está Stroke. Estos mismos pasos los voy a repetir con los demás layers que corresponden a estas plecas, el de centro, derecha. Entonces, pues bueno, vamos a acelerar un poquito el video para hacerlo un poco más rápido, pero tal cual lo mismo que vieron es lo mismo que vamos a hacer con los demás. Ahora el siguiente paso, esto sí lo vamos a ajustar. Vamos a crear el Graph Editor para darles un acento un poco más delicado al momento de inicio y de final. Por ejemplo, seleccionamos esto, Easy Ease, y después nos vamos al Graph Editor para ya no tener que poner los vectores. Cambiamos la curva. Tarda un poco en previsualizar, pero ahí está. El efecto pues lo pueden alterar ustedes con calma. Para este tutorial, pues bueno, es nada más mostrar que siempre es un paso adicional. Ya pusiste keyframes, ahora suaviza el movimiento, dale un pequeño acento y eso es lo que hace la diferencia. Lo mismo va a suceder con el siguiente clip, el siguiente layer, Easy Ease y después el Graph Editor y tratamos de dibujar la curva más o menos
a la misma semejanza de lo anterior y ahí está. Entonces creo que la animación ya está bastante definida con estos movimientos que hicimos. Ahora cambio la duración o el momento más bien de inicio de cada uno de estos layers. Entonces aquí también sería un proceso medianamente experimental. ¿Cómo se ve mejor para ustedes? Ya es a criterio. Entonces creo que con eso terminamos para esas plecas. Ahora viene los títulos, company name y el tagline. Entonces esto voy a poner keyframes de posición. Seleccionamos ambos layers y picamos la letra P para sacar el controlador de posición. Me voy a poner en los 2 segundos y ahí digamos que va a ser el lugar en donde van a llegar. Ahora me voy al principio y modifico la posición hacia abajo. Ahora con la letra T, opacity, cambio la transparencia, o bueno, la opacidad al 0% y con otro keyframe subo a 100%. Entonces la animación va a ser muy sencilla con estos 4 keyframes por layer y a estos 2 keyframes de posición de nuestro layer de company name le voy a poner easy ease y voy a alterar la curva de movimiento más o menos con esta lógica. Igual es a criterio de cada quien. Si se dan cuenta es muy recurrente llegar al Graph Editor para poder hacer unos motion graphics un poco más estilizados en cuanto a movimiento. Entonces creo que ahí está para hacer una diferencia, a pesar de que fue más o menos la misma lógica para el layer de company name y el tagline, el hecho de haber puesto ese graph editor le da una sensación de movimiento distinta y a veces conveniente, como para resaltar un poco algunas cosas en nuestro mensaje. Vamos a hacer, como siempre, un nuevo background. Hacemos el sólido lo hacemos del mismo tamaño de la composición, BKG de background, lo cambiamos en el orden de los layers. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si quisiéramos alterar otra vez el tamaño? Porque se me hace que está muy grande. Vamos a hacer una precomposición para poder crear otras cosas. Vamos a editar esto y vamos a darle una lógica a partir de su color porque es un logo muy colorido. Hay que ver que estos elementos estén seleccionados y muy importante dejar fuera el background. El background no lo queremos dentro de esa precomposición. Tiene que estar nada más los elementos del logo. Perfecto. Entonces, bueno, antes de alterar otra cosa, creo que podemos trabajar con el color, como es muy vivo en cuanto a tonalidades. Color correction, hue, saturation va a ser el que nos va a ayudar y vamos a trabajar con esta opción de master saturation. Entonces, despliego las opciones de los efectos aquí para nuestra precomposición y hacemos un keyframe en channel range. Y después al principio cambiamos la saturación, la disminuimos completamente y después muevo de lugar el primer keyframe que pusimos como referencia en donde digamos que de acuerdo a nuestra programación no estaba alterado ningún tipo de propiedad, en este caso de saturación, entonces digamos que los colores estaban tal cual. Entonces esta animación es como para venir de una escala de grises a full color a partir de 2 keyframes, ¿no? Muy bien, entonces hue saturation, master saturation, un keyframe en -100 y un keyframe en 0 y ahí la tienen la animación. Ahora creo que está un poco grande con respecto a la pantalla. A veces es un dilema con el tema de las escalas, los tamaños, sobre todo trabajando con gráficos. Entonces yo creo que lo voy a hacer un poquito más pequeño. La letra S de scale. Lo reduzco
tantito y le cambio la posición. Como todos los elementos ya están metidos dentro de una precomposición, en este caso la animación se conserva como tal y no alteramos los demás keyframes que ya pusimos. Sin embargo, tenemos la posibilidad de volver a alterar estos elementos, ¿no? A partir del precomp. Bueno, seguimos. El siguiente ejercicio ya se llenó de tabs aquí. Miren, no veo mi pantalla de Project. Con este botoncito me permite regresar a Project, porque regularmente en este panel tenemos nada más tenemos Effect Controls y no Effects and Presets. Entonces quiero volver Effect Controls, voy a Window, Effect Controls y Project, para que no tenga que saturar tanto mis pantallitas, ¿no? Entonces, bueno, aquí va a ser importante hacer otro nuevo ejercicio, otra composición para el ejercicio 04. Muy bien. Entonces, no revisé los settings. Le das clic derecho, Composition Settings, y me aseguro que sean los mismos con los que hemos venido trabajando antes. Esto es súper importante. Revisen que todos sus settings sean semejantes a estos o sean los settings con los que tienen que trabajar. Otra cosa, bueno, esto lo podemos llevar a Precomps porque es nuestro bin especial para ello. Abrimos la composición que nos dan todos los layers para nuestro ejercicio 4. Este es el más largo, muchos layers. Copiamos de arriba para abajo con Shift, Comando C o Edit, Copy, y nos vamos a nuestro tab donde está nuestro ejercicio. Fíjense, es importante nombrarlos porque aquí ya nos podríamos haber confundido. Saber que estamos trabajando en el tab correcto. Acomodar nuestro canvas antes de comenzar a trabajar. Edit, Paste, y ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Tenemos que acomodarlo en el centro. Entonces, bueno, yo lo corté y ya conozco más o menos los layers, entonces sé que el layer que corresponde a foco es el layer que me puede permitir y dar la oportunidad con respecto de todos los demás layers separados, de alinearlos en el centro del canvas, ¿no? Entonces, cada uno de estos layers me familiarizo con ellos. Por ejemplo, en este caso, si no fuera un tutorial y si ustedes estuvieran ya trabajando con un cliente o con un diseñador, pues esto es lo que tendrían que hacer, ver de qué se trata cada uno de estos layers. Ahora les decía, los voy a emparentar con foco y a este layer le voy a dar reset para traerlo al centro de la composición. Muy importante trabajar siempre pues de manera organizada, y a veces esto representa encuadrar las cosas de alguna forma. Si nos vamos a términos fotográficos, quito el parent. Si nos vamos a términos fotográficos, es importante encuadrar bien las cosas, y el centro va a ser algo importante para los gráficos, sobre todo logotipos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a pensar en la manera en la que esto va a ser animado. Es un foco, el concepto del foco es prender, apagar. Entonces quizá a partir de ahí conceptualmente nos pueda dar la idea principal. Entonces, pues bueno, hay distintas maneras de hacer esto. Creo que el controlador que nos puede ayudar sería Opacity, y voy a comenzar a hacer la animación a partir de ahí. Le pico la letra T y pico aquí este Solo, nada más para verlo, para ver solamente ese layer. Opacity, el primer keyframe que pongo está en 0%, y después me voy a mover un cuadro a la vez. Para moverse un cuadro a la vez utilizas la tecla de Command en la Mac y las flechitas del teclado, la flechita de la derecha. Ahora este nuevo keyframe, y voy a ir haciendo un keyframe cada cuadro con una variante de opacidad. Puedo ir variando hacia arriba o hacia abajo la opacidad, como para hacer un efecto de glitch, como estos sistemas eléctricos que a veces tienden a pues hacer esta ráfaga de prende, apaga, prende, apaga. Puedo hacer un zoom en la pantalla
para que el timeline me permita ver este trabajo cuadro por cuadro. Ya después de haber hecho un patrón de movimiento, puedo copiar estos, seleccionando todos, copy y después paste para que sean varios y casi son 16 cuadros, casi de glitch. Lo previsualizamos, ahí está, se ve bastante bien. Entonces, bueno, podemos hacer, por ejemplo, aquí voy a picar para que mantenga el 100% durante ese lapso de tiempo y en el siguiente frame vuelvo a empezar con este glitch. O sea, este combo de keyframes lo que pretende hacer es como que sea recurrente en la animación, que el foco ya se había como prendido y de repente vuelve a fallar. Creo que está muy próximo el combo de keyframes. Entonces los puedo agarrar todos y los muevo un poquitín más adelante. Vamos a ver qué efecto se nota. Ahí está. Si le agregamos un efecto de sonido, como una ondita así. Y bueno, quitamos el solo para poder ver los demás. Ahora vamos a trabajar con las líneas. Le pongo el solo para poder ver nada más los layers con los que voy a estar trabajando. Cuando tienes muchos layers es importante identificar esa lógica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas líneas que se muevan cada una hacia la dirección que da por naturaleza? ¿No? Entonces voy a poner un keyframe de posición al segundo 1 para que todas estén acomodadas ahí y no perder este acomodo. Es importante empezar casi por el final. Ahora, al inicio de la composición vamos a decidir, eh, por ejemplo, ese es el centro, entonces todas van a partir del centro. Tengo que traer hacia acá y después tengo que traer, perdón, ese no era el eje, tengo que traer hacia abajo, entonces comando Z, ahora hacia abajo, más o menos por ahí, no tanto, más o menos que todas salgan del mismo lugar para que se tarden lo mismo en moverse. Y después, ups, eje equivocado, era este. Ok, con el controlador lo muevo y ahí está. Entonces previsualizo esto si es necesario. Bueno, creo que igual podemos ahorrar tiempo. Antes de hacer el preview, vamos a hacer el clásico paso del Graph Editor. Seleccionamos los píxeles, los keyframes, Keyframe Assistant, Easy Ease, Keyframe Assistant, Easy Ease. Y lo mismo para el de abajo, Keyframe Assistant, Easy Ease. Boom. Ahora sí, el Graph Editor y vamos a hacer lo mismo. En este caso no podemos hacer copy-paste de los keyframes, así como lo hicimos en otro momento en este mismo tutorial, porque las posiciones son distintas. En el caso anterior, los ángulos era el mismo, era la misma cantidad de grados lo que se iba a mover. Era de 160 y algo hacia cero, independientemente de la rotación que ya de por sí tenían o a nuestro criterio parecían tener los elementos. En este caso no, son posiciones distintas, entonces es importante hacerlo esto uno por uno. De ahí que este tipo de animaciones son complejas, de ahí que se cobra lo que se cobra. Entonces, bueno, ahí está la primera parte de esta pequeña animación de las líneas. Ahora yo quiero que aparezcan a partir del elemento del foco. Entonces hay que crear una lógica también a partir de las precomposiciones. Entonces veamos aquí cómo interfieren y se visualizan. Bueno, antes de hacer la precomposición voy a darles una lógica aquí a partir del patrón de movimiento. Quizá esto ya es como un estilo muy personal, o a lo mejor también puede ser como cosas que he visto e inevitablemente las trato de copiar. Eh, y pues bueno, ahí está. Podrían haber salido todas juntas, pero el hecho de darles una diferencia la aparición siempre va a ser que a pesar de que es muy poco tiempo, aquí casi llevamos 3 segundos de animación, a pesar de que es poco tiempo, pues nos dé pues la suficiente cantidad de detalle, ¿no? Entonces ahora sí vamos a dar Layer
Precompose, asegurándonos que nada más son esas tres líneas, esos tres layers los que van a pertenecer a esta precomposición. Tres líneas, asegúrense que son esos tres layers los que están seleccionados. Y ahora vamos a utilizar nuestra buena amiga la pluma y vamos a crear un path. Si se dan cuenta, estoy tratando de seguir el mismo caminito que el foco, aunque en realidad el layer que está seleccionado es la precomposición. Véanlo en el timeline. El foco no fue, fue mi referencia, más no fue en el que me basé. Ahora, para que estas líneas salgan por fuera, necesito cambiar y modificar la máscara en lugar de que, bueno, no es aquí, en lugar de que esté mostrando lo que está dentro de la máscara, quiero que esté mostrando lo que está fuera de la máscara. Entonces le doy inverted y ahí tengo el resultado. Entonces, muy bien. Esta es una lógica, digamos que si sigues los pasos, puedes lograr todo tipo de animaciones a partir de máscaras, precomposiciones, etcétera. Entonces te va a servir muchísimo para, les digo, otro tipo de gráficos. Ya con la precomposición hecha puedes editar en qué momento aparece o en qué momento empieza a interactuar con las demás cosas. Muy bien, seguimos. Ahora los puntos. Por ejemplo, ubicamos en este caso todos los elementos que corresponden a esos detallitos que son los puntitos. Y pues bien, hay que empezar a ver cómo vamos a hacer el patrón de movimiento, con cuál queremos comenzar. Entonces va a ser clave identificar. Vamos a mover la posición. Entonces, pues bueno, ponemos nuestro keyframe inicial al segundo 1 en la posición en donde ya están, para no perder esa lógica que ya venía por default en la manera como estaban organizados los puntitos. Y ahora voy a cambiar esto hacia el centro para que este layer aparezca desde el centro. Ahora, para ahorrarme tiempo, fíjense, en teoría este otro punto y los demás tendrían que salir del mismo lugar. Entonces puedo copiar este keyframe, copy paste, y pegarlo también al inicio de cada uno de estos otros layers. Entonces, con esto logro ahorrar un poco de tiempo, utilizar el copy pasteo, y pues bueno, o sea, como en este caso son puntos, aquí sí pude economizar más la situación. Entonces selecciono igual todos, easy is, esto lo pude haber hecho también con las líneas, pero bueno, y vamos a cambiar las curvas para cada uno de estos puntitos. Recuerden, entre más detalles agreguemos a nuestra animación, a nuestros motion graphics, pues mejores resultados vamos a tener, y todo tiene que ver con el tiempo que le quieras dedicar a animar o a programar la animación. Y también en este caso que, pues digo, los elementos gráficos que yo les estoy proporcionando ya venían, bueno, yo los recorté, pero venían ensamblados todos. Entonces, digamos que para que tú puedas hacer estas animaciones, forzosamente los tienes que recortar. Entonces yo recorté cada uno de estos layers. Ya hay un trabajo previo para poderlos acomodar de esta manera, y poder aprovecharlo mejor, eh, o darle características mucho más complejas a gráficos que venían en un solo layer, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me expliqué. La idea es esa. Aquí vamos a hacer otro patrón de movimiento, pero bueno, quiero decidir cuál va a aparecer primero. Entonces creo que quiero que aparezca primero. Lo voy a subir en orden. Si se dan cuenta, la nomenclatura pues no es la que me da la pauta, sino que desde dónde quiero empezar, ¿no? Entonces quiero que empiece, eh, quiero terminar con ese puntito. Entonces aquí vamos a hacer un poco más grande el timeline, hacer un zoom en el timeline. Escogemos 5 cuadros, después presionamos Shift
sin soltar Shift, nos traemos todos los demás. Ándale, ahí está. Entonces esa va a ser nuestra lógica también para hacer el patrón de movimiento. Previsualizamos. Ahí está. Buenísimo. Entonces ahora esto mismo lo vamos a trabajar igual que las líneas. Necesitamos hacer una precomposición, layer, precompose. Recuerden tener nada más seleccionados los layers de los 4 puntos. Bolitas, vamos a ponerle. Son 4. Ok, perfecto. Entonces ahora con este layer seleccionado de la precomposición vamos a dibujar nuevamente otra máscara utilizando como referencia el gráfico del foco. Ojo, el gráfico del foco es nuestra referencia. El layer que está seleccionado es el layer de las 4 bolitas, la precomposición. Después, así como hicimos con las líneas, abrimos la máscara y picamos en la casilla de Inverted para que esté al revés y la veamos cuando sale porque están afuera de la máscara. Entonces, ahí está. Otro detalle es que la layer de foco es el que está arriba de estos dos, entonces eso nos ayuda un poquito más a definir bien de dónde provienen o de dónde salen estos elementos. Perfecto. Vamos a economizar tiempo. Necesitamos darle animación a los dos textos, Creative Idea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, Creative Idea podrían funcionar de la misma forma en la que el layer de foco aparece. Entonces, bueno, vamos a trabajar con estos. Creative Idea. Seleccionamos, eh, seleccionamos el layer de foco. Picamos la letra U. Aparecen los keyframes de opacity que pusimos. Y entonces vamos a aplicárselos a esos textos. O bueno, a ese layer, más bien, esos dos layers. Igual copy paste. Copy paste. Bueno, ya ahí ya sería el paste. Y ya nada más sería alterar en qué momento aparecen en el timeline. Entonces con una ondita así creo que funciona. Y ahí está, Creative Idea. Recuerden el ruidito. Hay muchos efectos de sonido que se pueden descargar de las librerías en YouTube incluso. Y pues bueno, vamos a hacer el background. Nuestro background blanco del tamaño de la composición. Ok, lo bajamos en el orden jerárquico para poder ver los elementos que están encima de. Y listo. Entonces esto tal vez lo pudiéramos precomponer y es una precomposición de otras precomposiciones que generan la posibilidad de volver a animar y volver a meterle más cosas. Igualmente dejamos el layer del background sin seleccionar. Luego Creative Idea para poder ubicarlo. Move all attributes into new composition. Ahí está. Entonces esto me va a permitir cambiarlo poquito de posición. Digo, ya los elementos gráficos ya los animamos. Entonces, bueno, voy a hacer un nuevo sólido porque, bueno, si el foco prende y apaga, creo que también podría interactuar un poco con los demás elementos. En este caso sería el background, ¿no? Entonces vamos a hacer un layer negro. Entonces esto lo vamos a poner aquí abajo y al layer, al layer blanco vamos a hacer una pequeña animación en donde, bueno, puede ser un fade in. Si hacemos esto, quedaría así. Vamos a previsualizar. Creo que no funciona mucho. A lo mejor si hacemos la misma lógica de glitch o, o de esta progresión rápida de prender, apagar, creo que podría funcionar. Entonces lo podemos copiar y pegar o crear una nueva lógica de keyframes. Al cabo no es tan difícil. Viajamos un cuadro cada vez. Bueno, me salté un cuadro, lo puedo retroceder y por ejemplo aquí me voy a saltar unos cuantos cuadros, pero no va a haber animación en medio.
y con eso hacemos este combo de nuevos keyframes nada más para que el background interactúe un poco más con nuestra lógica de el foquito animado. Entonces previsualizamos, pues, ahí está. Muy bien. Ejercicio 4. Vamos a mover todas estas precomposiciones que aparecieron, las vamos, bueno, que creamos a nuestro bin de precomps y creamos un nuevo canvas, una nueva composición para el ejercicio 5. Dije 4 hace unos segundos, bueno, es el ejercicio 5. Los mismos presets, ojo, siempre cuiden sus presets, cuiden sus settings más bien, los mismos settings de acuerdo a un preset. Muy bien, entonces seguimos con la lógica de agarrar los elementos gráficos. Por ejemplo, aquí casi no se notaban si teníamos el background negro. Entonces ubicamos este grid de transparencia. Ahí están los elementos y pues vamos a hacer hincapié en que esta composición es muy diferente en cuanto a tamaño y tenemos que copiar estos elementos y transportarlos a partir del copy-paste a la composición en donde sí estamos cuidando el tamaño, la resolución y los settings, que sería nuestro logo, ejercicio 5. En esta nueva composición ahí es donde damos paste y pegamos los elementos gráficos. Bueno, nuevamente vamos a comenzar a animar. Voy a colocar este grid, transparency grid, para visualizar mejor los elementos. De la misma forma que trabajamos en ejercicios anteriores, podemos precomponer, perdón, emparentar, hacer parent a uno de los layers, y en este caso voy a utilizar el botón de reset para ajustarlo. Vamos a ver que no es completamente equivalente y no está bien centrado del todo. Entonces, pues aquí utilizamos y calculamos a partir de el elemento de la opción de posición. Bueno, entonces ahora voy a conservar el Transparency Grid porque los colores y los tonos eh, de este diseño en particular no ayudan mucho si dejo el background en negro, entonces también es una forma de animar. Y pues bueno, hay que empezar. Vamos a tratar de diseñar algo a partir de la posición. Vamos a hacer una animación muy sencilla. Para esto vemos los layers, eh, ubicamos más o menos la opción de posición. Es muy importante en este caso, antes de comenzar a animar, esta es la opción de posición, antes de comenzar a hacer animaciones y tal, saber que los elementos siguen emparentados. Quitamos la opción de parent, esto es muy importante antes de comenzar a hacer nuestra animación, saber que estas están completamente libres y las podemos manipular de manera independiente. Ahí está, eso es muy importante, comando Z para que regrese a su lugar. Entonces, bueno, esa es la posición original de todos los elementos de acuerdo al diseño. Entonces, como estamos trabajando con un logo, el diseño siempre va a ser muy importante. Ahora picamos esta opción tridimensional, activamos la casilla para para todos los layers. Entonces vamos a visualizar que dentro de el esqueletito de nuestras imágenes van a salir estos controladores, estos flechas que corresponden a los ejes, y aquí vemos que se suma otro valor, en este caso un valor que está en 0, que es el eje de la Z. Entonces vamos a comenzar a hacer una animación. Esto es muy sencillo. Voy a poner un keyframe para todos los layers, como a los 15 cuadros. Regreso al inicio y vamos a cambiar el valor de la Z. Entonces
bueno, hay que recalcar que todos están seleccionados, por lo cual al mover uno se mueven todos, no están emparentados, están seleccionados de manera individual, pero bueno, reiterando, seleccionados todos, entonces por eso se mueven al mismo tiempo. Sin embargo, cada uno tiene propiedades independientes entre sí. El eje de la Z lo que hace es pareciera que se acerca. Entonces vamos a picarle la opción de Easy Is. Escogí Easy Out. Seleccionamos los layers, hacemos un pequeño zoom y vamos a comenzar a acomodar, digamos, el orden en el que pueden ir apareciendo. Si queremos que el tagline aparezca primero o el company name. Y bueno, en este caso lo voy a tratar nada más de hacer el puro patrón de movimiento para demostrar y previsualizar un poco cómo está funcionando esta manera de animarlos. Damos un run preview y ahí está. El eje de la Z lo que hace justamente es dar la sensación gráfica de que el objeto está más cerca de la cámara, lo digo entre comillas, la cámara, porque pues sí, o sea, los objetos pareciera que salen desde un lugar que está por detrás de nuestro campo de visión. Entonces, bueno, el siguiente paso sería acomodar un poco la gráfica. Este easy out que puse ya no me sirvió, no me gustó mucho cómo se veía, entonces voy a cambiar todas las curvas de cada uno de estos layers en posición, más o menos a este estilo. Ustedes, bueno, pueden explorar y experimentar. A lo mejor seguir el tutorial tal cual como está, pero pues siempre recordando que esto va a alterar el movimiento de acuerdo a cómo lo vayamos colocando. Y hay que notar también hacer notar pues que cada uno va a tener ciertas sutilezas porque no es exactamente la misma gráfica para todos. Digamos que sí, al final tienen como ciertas condiciones semejantes, pero no es exactamente la misma gráfica. Van a ver algunos píxeles por ahí. Ay, no seleccioné. Tienes que seleccionar el keyframe para poder activar después el Graph Editor y poder visualizar los nodos, en este caso los keyframes ahora, pero en forma de nodos para poder hacer estas curvas. Muy bien, ahí está. Creo que valdría la pena volver a hacer este patrón de movimiento. Me voy a ubicar en 4 cuadros. Esto lo hago con Shift. Recuerden presionar Shift y no soltarlo hasta que nuestro patrón de movimiento a partir del inicio, el punto de inicio de cada uno de estos layers esté bien colocado. Entonces ahí está. Creo que con eso valdría la pena quedarnos. Quizá activar la opción de Motion Blur. Vamos a ver. Motion Blur para todos. En este es mucho más notorio, dado que el movimiento es un poquito más intenso. Digamos que hay más píxeles de diferencia a la hora de haber puesto keyframes y alterar el eje de la Z, modificar el eje de la Z y vean, pues ahí está el motion blur. Entonces, ok, ahora quito el transparency grid y me voy a crear un nuevo sólido para hacer el fondo, background, BKG, lo hacemos igual blanco, no tan puro ese blanco. Ahora, pues bien, ya no nos molesta tanto que el fondo estuviera en una tonalidad negra. Vamos a generar un detalle extra para esta animación. Voy a crear un nuevo sólido. Este va a ser un sólido negro. Lo vamos a llamar mask. En realidad lo que se va a convertir este sólido negro va a ser como una viñeta. Ahora no lo voy a bajar, lo voy a dejar sobre todos los layers y voy a dar doble clic, en este caso a la herramienta de la máscara. De manera muy conveniente ya la tenía preparada con la máscara en
ovalada o circular. Ahora hay que seleccionar la casilla de invertir, subir las opciones para feather y después editar un poco la expansión de la máscara, en Mask Expansion. Voy a poner un keyframe al inicio. Con esto lo que voy a intentar hacer es crear esta sensación gráfica de una viñeta que se hace un poquito más agresiva al final de la animación, y pues es un acento adicional que podemos utilizar para nuestras animaciones, nuestros motion graphics, y pues dejarle no sé, o sea, que el color no sea completamente estable o aburrido, por así decirlo. Bueno, eso es todo en el tutorial de hoy. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el siguiente video.